Ya, las infecciones placentarias van a surgir por estas dos vías, una infección ascendente a través del canal de parto y una infección hematógena, es decir, transplacentaria. Dentro de las infecciones ascendentes a través del canal de parto, tenemos las bacterianas, que son las más comunes, y nos va a provocar la rotura prematura de membranas, llamada también RPM, y el PP, que es el parto pretérmino. Van a ver ustedes en los protocolos, algunas cosas están simplemente abreviadas. Por ejemplo, el RPM es rotura prematura de membranas, entonces tienen que irse asociando a estas siglas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, las infecciones ascendentes a través del canal de parto, sobre todo son bacterianas, y nos va a dar como consecuencia una rotura prematura de membranas y un parto pretérmino. El líquido amniótico acá se torna turbio por la infección y vamos a ver en corion y en amnios la presencia de neutrófilos sobre todo, ¿no? Sí se puede detectar las bacterias, sí, pero sobre todo vamos a tener a los neutrófilos. La segunda vía es la infección hematógena transplacentaria, como dice su nombre, ¿no? Pasa la barrera hematoplacentaria. Virus como el famoso TORCH. Sabemos lo que es el TORCH, es una asociación de toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y herpes simple. Pregunta de examen. ¿Qué es el TORCH o qué patologías van a incluir? Vamos a incluir dentro del TORCH. Ya no se olviden, toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y el herpes simple. Otras patologías muy frecuentes también, y a tener mucha delicadeza al hacer la anamnesis en las pacientes gestantes, son la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un síndrome sistémico donde se produce una disfunción endotelial generalizada materna, causa hipertensión, edema y proteinuria. Si a esto le aumentamos las convulsiones, hablamos de una eclampsia. Sobre todo se va a dar en el tercer trimestre. Nuestro diagnóstico diferencial va a ser con la hipertensión gestacional. La diferencia va a ser que la hipertensión gestacional no tiene proteinuria. Pregunta de examen. La preeclampsia y la eclampsia sí tienen proteinuria, salida de proteínas en orina. ¿Qué alteraciones fisiopatológicas va a tener? O sea, la patogenia, ¿no? Va a haber una alteración en la vasculatura placentaria. Esta va a ser anómala. Va a haber una disfunción endotelial y desequilibrio de factores angiógenos y antiangiógenos. Va a haber anomalías de la coagulación, sobre todo en insuficiencia renal aguda y en edema de pulmón. El síndrome de HELLP. Sabemos que el síndrome de HELLP es anemia hemolítica, microangiopatía, aumento de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Esto se da sobre todo arriba de la semana 34. A tener en cuenta al hacer la historia clínica de siempre ver las presiones basales normales, puesto que hay personas que tienen una presión basal, de 80-60, ¿no? Y sabemos que una presión basal normal es 110-80, 110-90. Entonces siempre hay que hacer ese seguimiento y en la anamnesis tienen que preguntar, pues esta paciente que tiene presiones basales bajas de antecedente y que llegue con una presión para nosotros normal al momento del parto, pues es anómalo, ¿no? Entonces ahí nosotros lo vamos a dar normal, pero esta paciente ya está sufriendo un periodo de preeclampsia. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado al hacer la historia clínica. Los cambios por esta mala perfusión, isquemia y lesión vascular, ¿qué van a hacer? Infartos. Aquí están los focos de infartos, los focos de infartos. Vamos a tener alteraciones isquémicas dentro de las vellosidades. Vamos a tener hematomas retroplacentarios. Vamos a tener vasos deciduales anómalos. Y lo que va a comprometer órganos sistémicos, hígado, riñones, encéfalo, corazón, adenohipófisis. Por ejemplo, en hígado vamos a tener hemorragias irregulares.
En riñón vamos a tener glomérulos tumefactos. En encéfalo, por ejemplo, vamos a tener focos de hemorragia. No se olviden que estos infartos, mientras más grandes y más numerosos sean, peor se complica. Las alteraciones isquémicas aumentan estos nudos sincitiales que van a producir una hemorragia sincitial. Los hematomas retroplacentarios se dan por la hemorragia de los vasos uteroplacentarios. Y estos vasos deciduales anómalos, como vemos aquí, vemos necrosis fibrinoide en los vasos. Por eso se aumentan de tamaño. Miren estos vasos completamente engrosados, ¿no? Este es un vaso normal, pero vemos acá unos vasos completamente engrosados. Pasamos a la enfermedad trofoblástica gestacional. Dentro de ellas están patologías como la mola hidatidiforme, la mola completa, la mola parcial, la mola invasiva, un tumor maligno como el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico del lecho placentario. Vamos a ir hablando entonces. Tenemos la mola hidatiforme. Esta se puede diagnosticar a las 9 semanas por ecografía. ¿Qué es entonces la mola? Es una distensión quística de las vellosidades coriónicas acompañada de proliferación coriónica. Tenemos ahora, la mola no es invasiva. Tenemos entonces aquí dos tipos de mola, la mola completa, la mola parcial. La mola completa, un óvulo sin contenido genético, ¿no? Aquí vemos el contenido genético paterno duplicado. Entonces la fecundación se produce por un óvulo que pierde el cromosoma materno. Y el embrión muere en etapa precoz. No se va a identificar aquí al embrión en la mola completa. ¿Qué pasa en la mola parcial? Un óvulo es fecundado por 2 espermatozoides. Ya, 2 espermatozoides, un óvulo con contenido genético normal. Entonces aquí vamos a tener cariotipos triploides, incluso tetraploides, ¿no? Entonces este sí va a tener XY. Aquí entonces sí vamos a ver al producto. No se pierde el producto. Entonces este sin contenido genético materno, solo hay contenido genético paterno, y este sí puede tener incluso cariotipos triploides o tetraploides. Ahí está entonces la mola incompleta. El feto, el embrión muere en etapas precoces. No se llega a identificar en el completo. Dijimos, ¿no? Que en el completo no hay embrión. En el incompleto sí hay embrión. La mola completa, otra vez, solo contenido genético paterno. Entonces esta es la macroscopía de las vellosidades. Las vellosidades coriónicas se ven como unas vesículas translúcidas llenas de un líquido ceroso como un racimo de uvas. Entonces en la histología vamos a ver que las vellosidades están completamente dematizadas por este contenido. Son como unas uvas, ¿no? Unas uvas translúcidas. Y afecta todo el tejido y las vellosidades son muy grandes. Y aquí en la mola parcial también se ven estas vellosidades agrandadas, translúcidas, quísticas, pero se forma una parte necrótica y hemorrágica. Solo una parte está edematosa y algunas partes están fibrosadas. En cambio, en la mola completa casi todo está lleno de estas vesículas. Vemos en la histología que la mola completa, vuelvo a repetir, son vellosidades muy distendidas por ese líquido que forman, un líquido ceroso. En su superficie va a haber lo que es la proliferación del trofoblasto, vale decir, las células del citotrofoblasto y del sincitio trofoblasto. Ambas líneas celulares van a mostrar una proliferación. En la mola parcial, verán que las vellosidades pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, ¿no? Vamos a ver las vellosidades edematosas, pero más pequeñas, de contornos angulares, pero vamos a seguir viendo la proliferación del trofoblasto, otra vez de las células del citotrofoblasto y de las células del sincitio trofoblasto. Otra vez la mola hidatiforme parcial versus la mola hidatiforme completa.
la mola hidatiforme parcial, vellosidades coriones hidrópicas de tamaño heterogéneo con indentaciones, pues esta es la hiperplasia de las células trofoblásticas. La mola completa, las vellosidades completamente van a ser grandes, edematosas, muy hidrópicas, rodeadas de la proliferación o hiperplasia del trofoblasto. Vuelvo a repetir, de las células del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto. Ahora, esta era la mola no invasiva, ¿no? Vamos a pasar a lo que es la mola invasiva. Antes me olvidaba el tratamiento. El tratamiento de la mola invasiva, perdón, me he adelantado. De la mola no invasiva, la mola completa, vamos a ver en el diagnóstico que la hormona gonadotropínica humana se va a elevar, ¿no? En una gestación normal se eleva, pero en esta se va a elevar el doble. Entonces hay que hacer un legrado, hay que vigilar a los 6 meses mediante un control laboratorial de la HCG. Si sigue elevado, puede estar pasando a ser una mola completa o una mola invasiva. Entonces, en la mola invasiva o enfermedad trofoblástica persistente es cuando ya penetran estas vellosidades. Miren aquí la pared del útero, entonces ya están penetrando todas estas vellosidades. La pared uterina puede penetrar parametrios, puede ingresar ya por todo lado, puede instaurarse y quedarse. Entonces las vellosidades coriónicas pueden embolizar a pulmones y encéfalo. Nuevamente, la hormona gonadotrofina coriónica es persistente. Estos responden a la quimioterapia, entonces aquí ya no es necesario, lejos de hacer un legrado también van a quimioterapia. Las vellosidades ya hemos visto, ¿no? Hiperplasia del trofoblasto, edema dentro de las vellosidades, avascularizadas y pasan a ser una mola invasiva, que hay que diferenciarla del coriocarcinoma. La mola invasiva, entonces acá, las vellosidades de la mola infiltran el miometrio. Este ya es un coriocarcinoma, entonces este ya malignizado por completo. Entonces las células del cito y sincitio trofoblasto ya no están como vellosidades. Verán que ya no hay estas vellosidades, ¿no? Así como unos rompecabezas de halo vacío. Ahora ya no hay aquí estos restos, ya no hay estas vellosidades y solamente es células del cito y sincitio trofoblasto completamente atípicas. Este es el coriocarcinoma, entonces verán en la macro que es completamente necrótico, hemorrágico. Se puede dar en gestación previa, normal o en un embarazo ectópico, en una mola hidatiforme completa, por abortos previos. Se disemina vía hematógena este tumor maligno, muy maligno, a pulmón, vagina, encéfalo, hígado, hueso y riñón. El laboratorio va a mostrar una HCG muy alta. El tratamiento, evacuación del contenido del útero, muchas veces histerectomía, más quimioterapia. Entonces la necrosis y la hemorragia es extensa aquí, ¿no? Acá, como les repito, y esta va a ser pregunta de examen, no produce vellosidades coriónicas. El cito y el sincitio trofoblasto están tan proliferados que pueden, como hemos visto acá, invadir todo el miometrio, ¿no? Aquí entonces no hay. La clínica va a ser un sangrado persistente, una secreción vaginal hemorrágica persistente y sobre todo una HCG alta persistente. Estos pacientes entonces hay que cuidar, ¿no? Estos sangrados uterinos después de la gestación y hay que hacerles nomás el HCG de control siempre a todas las puérperas, ¿no? Sobre todo si hay sangrados hemorrágicos vaginales persistentes. No se olviden que aquí en el coriocarcinoma ya no hay vellosidades coriónicas,
solamente son células del cito y sincitio trofoblasto completamente atípicas monstruosas.